Hola amigos, buenas tardes. Yo soy Héctor Alvarado Guzmán, la Brujita. Estamos transmitiendo desde el pueblo de Santa Clara, Coatitla, municipio de Catepec de Morelos, aquí en el Estado de México. Y hoy en Crónicas y Talentos de Santa Clara tenemos a una gran persona como es el señor Sergio Sergio Ramírez Ramírez. Acevedo, a sus órdenes. Gracias por aceptarnos aquí en su casa. Es su casa de ustedes, todos mis amigos del pueblo también me visitan muchos. Las escuelas me mandan a los niños que les dé orientación y así, por eso me conocen mucho. Ah, qué bueno. Me estaba comentando que su casa data de hace 200 años. Perdón, sí, haciendo yo cuentas de cómo conocí a mi tía Piedad Maya, ya una señora muy grande de edad, y mi tío Jesús Ramírez se unió a ella, se vivieron siempre juntos hasta que pues Dios los llamó, ¿verdad? Aquí esta casa tenía los techos de tejamanil, una tablita muy delgadita con morillos, ¿no? Así eran realmente en el pueblo los techos en esas épocas. Entonces, con los grandes aguaceros y ya trabajando el pulque, haciendo tinacal aquí, pues vio mi tío la necesidad de cambiar el techo y ya lo hizo de bóveda. Aprovecho para decirles que en esta casa, en estos techos, en las fiestas de agosto, se subía mucha gente para ver las corridas de toros que se hacían aquí enfrente, ¿no? Se subían a la escuela Justo Sierra, el edificio antiguo, y también se dio el caso muchos años en este nuevo edificio de la escuela Justo Sierra, donde vivo en la casa de mis tíos, era un portal que da para la calle de Libertad, ¿sí? Pero mi abuelo, siendo propietario de aquel lado, también tenía su propiedad lindando con esta casa y tenía un portal que ahorita, si existiera, no podrían pasar los camiones, el tráfico. En ese portal vivió muchos años uno de mis tíos, Juan Ramírez, ¿sí? Allí nacieron dos de sus hijos en ese portal. En ese portal nacieron dos de sus hijos y anteriormente yo no alcanzo no alcancé a ver, quiero hacer esa mención de que las corridas de toros se hacían enfrente de los portales de la Los plaza, portales de la iglesia. de allá de la plaza, Ah, ya. ¿sí? Yo no me acuerdo, o a lo mejor ni existía, ¿no? Pero a lo mejor era un pequeñín. Entonces, perdón, va a salir mi dentadura. Y entonces, como ya no cabía la plaza de toros ahí enfrente, vieron a mi abuelo que si les prestaba el patio y él mandó a tirar la pared que casi linda con la pared que hoy tiene la escuela Justo Sierra. Sí, toda esa piedra en fiestas de toros la ocupaba la gente para sentarse, ya que el ruedo era de vigas, ¿no? Y arriba se hacían templetes de madera también, entonces los que quedaban abajo pues las jalaban y se sentaban para observar la corrida, ¿sí? Entonces, pues sí, mis tíos ya señores de edad, pero yo veía a mi tía Piedad Maya con más años y él, todos mis tíos se dedicaron al pulque. Tenía Tinacán mi tío Darío, aquí mi tío Chucho, mi papá también tuvo pulquería grande acá le decimos las Salinas, ahí enfrente de Telmex, ¿sí? Entonces, esta casa, pues nomás le fueron modificando los techos, pero sigue siendo como era, Tradicional. ¿sí? Decía que todavía las paredes son de adobe. Parte, porque le digo, se habla, y tengo documentos que hablan de cuando se dieron enfrentamientos en la revolución, pues tiene unos plomazos señalados ahí, ¿no? Claro que están tapados, Ah, pues, ya. ¿sí?
Y entonces, pues mi tío decidió de allí para acá hacer de tabique, pero por aquí hay adobe, ¿eh? No, no todo, en parte. Pero Sí, sea remodelada. sí. Y de esa manera, la casa era un poco así como va, recta, pero al abrir la calle, mejorar nuestras calles, hicieron la diagonal, que realmente era un laberinto, iba de derecha a unos metros, se daba vuelta a la izquierda, a la derecha y así, ¿no? Como Entonces, callejones. sí, y le recortaron en la esquina a esta casa. Mucha gente autorizó y otros se opusieron. Si ustedes notan, ni la banqueta dejaron, ¿no? Sí, entonces de esa manera, pues alcanzo yo a ver que si el papá de mi tía Piedad, ya señor grande, que también está reconocido en unos documentos y que habla del ayuntamiento de esas épocas, entonces sí ya tiene mínimo 200 años esta casa. Que vi toda una historia. Es una historia realmente, yo la aprecio mucho, ¿verdad? Me tocó que yo estuviera aquí, no sé por qué, ¿verdad? Ellos decidieron, decidió mi tía Piedad, porque mi tío murió a los 75 años, ¿sí? Y mi tía murió hasta los 77. Entonces seguía el tinacal y había que venirle a echar mano, ir a traer pulque a los ranchos, allá por Tumba, San Marcos, Ajapusco, y se traía pulque, aparte del que tenía sus terrenos, se raspaba aquí en rumbo a San Andrés, ¿verdad? Entonces, pues falleció mi tía Piedad, mi papá la estuvo ayudando también porque una pulquería que tenían en el DF en la calle de laminadores en la industrial. Entonces, hubieron problemas y ya saben, los que se apoderan nomás así de las casas, le quiso quitar la pulquería a mi tía, mi papá intervino, llegaron a un arreglo, ¿no? Y entonces por eso mi papá estaba aquí. Pero resulta que mi papá también muere, pues para mí joven, a los 67 años. Yo ya lo rebasé mucho, ¿no? Pero de esa manera es como yo quedo aquí, pero con documento firmado de mi tía Piedad y de testigos que ya no existen, pero testigos de mucho renombre aquí en el pueblo de Santa Clara. Nos comentaba de su tío Darío que tenía el pulque, que había perdón, había tinacales, había todo prácticamente pulquerías. Era lo que le Bueno, llamaban anteriormente la zona blanca, que luego pasó a ser la calle blanca. ahora le pusieron la calle Blanca por tanta pulquería. Podríamos decir que aquí atrás de la iglesia, tío Tomás, eran dos aguanes. Tío Tomás López y tío Chema López, dos hermanos, cada quien tenía pulquería, tan cerquita uno y el otro. Y luego ya seguía este tinacal de mi tío Chucho, de mi tía Piedad. Luego seguía el de don Simón Rojas, aquí adelante, antes de Mela. Y luego seguía el del señor Sebastián Colín. Y luego seguía una pulquería grande de un señor de apellido Rodríguez que lo mataron, lo mató un arriero por robarle el dinero. Pues, parece que era Sebastián Rodríguez. A lo mejor estoy equivocado en el nombre, ¿no? Y luego ya seguían adelante lo que actualmente es Las Palmas, ¿sí? Por eso era mucha pulquería. En una intervención allí mismo en Las Palmas me llamaron para hablar pues de estas cosas, de cuántas pulquerías, que si conocía yo cuántas habían. No, hombre, hubieron más de 20 pulquerías en ese tiempo, aparte de los tinacales que se llenaban. Y todas las pulquerías tenían clientela. Decía que lo traían de otro rumbo.
y varios se fabricaba aquí el pulque. El pulque, venían los arrieros, A eso va. venían los arrieros para, por ejemplo, aquí mis padres, mis tíos raspaban mucho sus magueyes, mas sin embargo no alcanzaba, y también iban a traer a Japusco, a Otumba, a San Marcos con esos rumbos. Pero también llegó el momento que le recibían a los arrieros. Entonces las noches durmiendo en aquella pieza que está ya cerrada, yo tenía que ayudar a mi papá o a mis tíos a ordeñar. Sí, mi abuelito vivía, pero él ya estaba grande. Y pues ordeñábamos, y Mario Huidoblo, que lo van a ver próximamente aquí saliendo al patio en una fotografía junto conmigo, él se crió aquí y éramos más o menos de la edad, pero ya me ganó, ya se fue. Y entonces como éramos los dos de la misma edad, pues él iba a verme ya que se cerraba el tinacal, o ya amarramos trancas allá en su establo de mi abuelo, me venía yo para acá. Una preguntota, ¿a qué le llama usted ordeña? Ordeñar es traer la leche en la teta, sí, en la ubre de las vacas, ¿no? Sí, eso es la ordeña. Ajá. Sí, bueno, entonces, pues Mario y yo luego nos salíamos escondidos, pero teníamos que llegar, o nos quedábamos allá, pues atravesando la calle, o yo venía a quedarme con él en ese cuarto, pero eran en petate, no habían camas, los tíos sí tenían sus camas de tablitas y petates, pero un día pues mis tíos, mis padres eran de mucho garbo, muy fuertes, y para mandar, y un día estábamos durmiendo, Mario y yo, habíamos ido a las posadas, y cuando se para mi tío y entra, bueno, ¿qué? ¿No te vas? Son los dos, no se párense, ya vienen los arrieros. Hijo, pues no, de volada. Y le dio risa, y como nos vio parar, dice, a ver, ya vienen los arrieros, acuéstense, pongan el oído al petate. Y se oía el troteo de los burros. Era puro burro. Ya. ¿Sí? Se oía el trote de los burros. ¿Por dónde vienen? No, pues oímos. Y él también. Ya están aquí. Ya vienen más para acá del Gallo. Cortaban, era Camino Real, pero ellos cortaban aquí. Ese era el Camino Real, el que va ahorita para el Gallito. Bueno, espérenme, les explico. La Morelos era una salida también al Camino Real, como también lo que ahora es 5 de mayo. De mayo esta. Ajá, ¿sí? De mayo. Que nos comunica a lo que es Camino Real. En el puente, ¿no? ¿Perdón? El puente era de piedra, de barranca. Por eso de ese hablo ahí el recorrido. Ahí ¿sí? Nos platicamos de la canción. Entonces, dice mi tío, a ver, pues ya, váyanse a abrir a ver si quieren observar, todavía está el zaguán de madera ahí puesto, ¿eh? Y pues correr a ver, y dice, a ver, y pues sí se oía el trote de los animales. No, pues nomás quitamos las trancas y abrimos, ya estaban los burros ahí, ya entraban aquí 10 animales, se descargaban puro cuero, no eran castañas, era cuero. ¿El cuero de dónde lo sacaban? El cuero se saca de los chivos, ¿sí? Y de eso hacían los cueros para echar pulque y transportarlo. Entonces de esa manera nos enseñaron a oír cómo, ya a qué distancia estaban en la cuesta, por decir algo. La cuesta es donde ahorita ven un deportivito que se hizo ahí, aquí derecho en la 5, en la Morelos, ¿sí? Subiendo así, ¿no? Se rellenó una especie de barranquita que había allí, ¿sí? Y quedó ese como deportivo. Y ya a esa distancia ya mi tío tenía ese conocimiento de ver a qué distancia venían. Y pues nos decía, oigan, entienden, órale, abran. Pues cuando abrimos ya los burros pasaron. Aquí se quedaban algunos animales, allí donde tengo todos los cuadros que ustedes ven,
era un corral, allí se metían. ¿Por qué ese corral? Los clachiqueros de aquí, que eran 8, vivían en parte de este tinacal, era también atrás del salón de actos, ¿sí? Porque ¿Dónde está allá el centro de salud? donde está el centro de salud, está el pozo del agua, Sí. está la lechería Liconza, ¿sí? Está la Senectud, ¿verdad? Esa casa la regalaron mis tíos, ese terreno. Todos los que ustedes ven con frente de este lado, no todos, salvo 3, no tenían salida para de aquel lado. Mis tíos regalaron el terreno para beneficio del pueblo. Y cuando el gobierno vino y que no, y ya sabe cómo son las señoras. Una señora que ni era de aquí, se metió mucho, eh, doña Celia Guzmán, y se metía mucho porque estaba muy palanca con el gobernador, ella y doña Agustina y doña Elodia, Agustina Luna y doña Elodia, que es Barrera, sí, su apellido, uno de sus apellidos es Barrera. Entonces estaban tan palancas con el gobernador Jan González, que luego decían, yo tenía un carro, no fui creciendo, llegué a tener un carro hasta 2 de sitio, y luego ellos me llamaban, oye, que de confianza, que ven, que nos vaya, les llevaba, ¿a dónde? A Cuautitlán, es que ahí iba a estar el señor gobernador, y sí, como Goya, hermana de la señora Mela de la farmacia, se hizo maestra junto con Jan González, entonces las reconocía, ¿no? Y él caminando con su comitiva, a donde me decían, ellas en una orilla, pero nomás el señor gobernador venía caminando y viendo y las veía, las jalaba y las metía dentro de su comitiva, ¿no? Entonces esta señora, doña Celia, pues se sintió muy apoyada y vino a repartir, a ir a señalar ahí el terreno que regalaron mis tíos, y me manda a llamar el señor don Jesús, que estuvo mucho tiempo ahí en la Senectud, y más de 40 años lo acaban de despedir, ¿no? Me llama que hay problemas, pero pues yo qué puedo hacer, bueno, pero bueno, y no, pues claro, me dijo doña Celia, pero qué, ¿por qué te opones, Sergio? ¿Qué no quieres una lechería para tus niños del pueblo? Yo no me opongo a la lechería, me opongo a que la ubique usted mejor para que el terreno se ocupe totalmente en beneficio del pueblo, porque ahorita ya les dejó salida a estos López y salida por atrás, tienen 2 salidas, ¿no? Entonces el terreno no se ocupó totalmente, ¿sí? Y de esa manera, pues esta casa ya es antigua, mis tíos se dieron, así como mi abuelo también se dio en algunas partes terreno, ¿sí? Y de esa manera fui creciendo y enterándome de las necesidades y de los derechos del pueblo en toda su extensión, límites y colindancias. Y me ha tocado defenderlas cuando tengo un cargo, cuando no tengo cargo, aún así hago protesta escrita también. Y de esa manera es como, pues yo me he enterado de muchas situaciones de nuestro pueblo, como hoy Santa Clara, pero yo aprecio mucho su nombre antiguo, Cuatitlán. Ya que está retomando eso de las colindancias, de los límites, tiene por ahí un mapita que nos interesa que nos muestre. Sí, con todo gusto les voy a mostrar uno que obtuve a través de un amigo, un señor ya grande, en una oficina. Él funcionando me dijo que ya se iba a ir. Siempre le preguntaba yo y él mismo me enseñó dónde está señalado el pueblo de Cuatitlán y me gustó tanto y se le exigí, le pedí de favor que me lo diera y me lo dio. Porque nos comenta que el lago de Texcoco
llegaba hasta Chimalhuacán, hasta Xochimilco. Sí, ahí en las presas. Si Ahorita en un momentito nos lo muestras. Sí. A ver, don Sergio, muéstrame su mapa donde tiene... Con todo gusto. Veamos, aquí está el mapa para usted. A ver, Sí. dígame. Por favor. Gracias. Sí, adelante. Este es el mapa que nos habla desde Xochimilco, desde Chalco, Xochimilco, actualmente lo que es la Ciudad de México, con Texcoco, lago de Texcoco y lago de Ecatepec. ¿Sí? Estas son comunicaciones de la laguna de Zumpango con la de Jaltocán que se comunicaban, por eso hicieron el albarradón del puente de fierro para adelante, para en un momento cerrar las compuertas, porque era tanta agua que a los mismos corona española, o como diríamos, a las autoridades españolas se les inundó la ciudad, ¿sí? Entonces de esa manera controlaban, todavía no habían hecho el Gran Canal, tuvieron que buscar la forma de desalojar las aguas. Y de esa manera, como ustedes ven, aquí aparece Ecatepec, aparece Tulpetlac, aparece nuestro pueblo, nuestra comunidad. O sea que el lago de Texcoco llegaba el agua hasta el Cerro Gordo. Sí. Aquí está la comunidad de Santa Clara, Coatitla. Sí, al pie del cerro, sí, llegaba el agua de Texcoco. Yo alcanzo a pensar que cuando los mexicas vienen en la peregrinación y se vienen de Tulpetlac, unos entran por atrás de Cerro Gordo en la cuesta, lo que ya fue Camino Real, y otros en sus canoas o chalupas, como quieramos verlo, entraban por medio del agua. Ellos fueron los primeros pobladores de Santa Clara. No, ya teníamos... Ya había población. Ya teníamos comunidad grande. ¿Sí? Los pueblos de Ecatepec ya tenían comunidades, pero Santa Clara tenía más pobladores, un censo más grande en ello. ¿Y aquí en el mapa dónde vemos a San Pedro Jalostoco? Aquí está, a ver si me permiten, porque ya uso lentes. Sí, no se preocupen. Es difícil, no en todos los códices aparece Jalostoco. En este no aparece el códice Boturini, ¿sí? Que es el que habla de la peregrinación de las mexicas, no aparece y es el códice más leído, más completo. Y hay otros, hay como 300 o más códices en nuestro México, ¿sí? En uno de ellos pueden estar pueblos que no aparecen, yo no digo que no tengan derecho o que no tuvieran derecho, ¿no? Pero en este no. Vamos a ver. Sí, aquí está Cuatitlán, luego aquí, no le alcanzo a ver ya. A ver, entonces, si estamos hablando aquí de... Sí, nuestra comunidad. Cerro Gordo. Cerro Gordo. Santa Clara debe de estar más o menos por aquí abajito, ¿no? Sí. Alcanza a decir, ustedes que ya mi vista no me ayuda mucho. Sí, aquí está. Ahí está. Ahí está Jalostoc. Ahí está, sí, está un ladito. Sí. Muy bien, y mire, señalan cómo se transportaban. Arriba está Catepec. Sí. Aquí se alcanza a ver hasta arriba, hasta más para arriba. Ahí está, ahí se ve la... Ahí está Catepec. Acá abajo hay otro que no lo alcanzo a leer. Tulpetlac. Y aquí está la Vigorita. Arriba de la Vigorita está Tulpetlac. Hay otro, aquí está Tulpetlac. Hay otro más adelante. Tulpetlac está donde está Tule. El Tule. Sí. Y arriba está Catepec. Sí. Ya arriba está que Santa, ¿qué? No sé, no alcanzo a ver. Bueno, ahí lo estaremos viendo. A lo mejor es Chiconauhtla, Santa María. No sé. Creo que sí. Y nos estaba comentando en base a este mapita que los mexicas aprendieron aquí a raspar el pulque. Sí, a hacer el pulque, a cosechar el maguey, pero esto lo expresa también atrás el historiador que hizo este mapa, ¿no? Lo expresa, y yo con la curiosidad hasta dónde era real, fui a varias bibliotecas, en la Ciudad de México, allá por Coyoacán, San Ángel, y pedí información, me la dieron y hablan que aprendieron aquí a hacer pulque. Fui al Colegio de México, a su biblioteca, y también pedí la información, me la dieron, la leí, y dice lo mismo, que aquí aprendieron a hacer el pulque. Y estar en la comunidad de Santa Clara. Sí, ahora,
otros estados también tienen sus razones. ¿Por qué? Yo digo, como le digo, hay varios códices, ¿no? Tlaxcala dice que fue la primera en hacer pulque, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Que nuestros mexicanos que se vinieron a fundar toda esta nación, o los indios que venían, dicen que de un paraje llamado Aztlán, dentro de México, que era parte, que hoy es parte de Estados Unidos, que nos quitaron mucho, ¿no? ¿Verdad? Y acabo de ver en el canal 22 un reportaje muy bonito donde un historiador inglés, un mexicano y un americano, investigando, encontraron que hay un último indio, de los indios, de las tribus y investigaron, lo encontraron en una parte de Utah, algo así en Estados Unidos, y le preguntaron y sí, los llevó y le dijo que era un viaje de caminando, claro, con sus descansos de unos 11 días, y que él calculaba que desde ahí salieron los mexicas. Llegaron a ese paraje, en una cueva, y en la piedrota que está antes de la cueva, hay un personaje con eh, ¿cómo diríamos? Su penacho como Moctezuma, está grabado en una peña, y les dijo que ese último indio de la tribu Ut, que él calcula que de allí salieron los mexicas para venir, que duraron 200 años caminando. Que ya es mi compadre, ¿verdad? Sí, yo soy más o menos tlatoani ya, de aquel lado. Eso lo vi en el canal 22, ¿verdad? Sí, me interesa mucho la historia. No, nosotros estamos aprendiendo demasiado con usted, de verdad. Tiene toda una reliquia. Pues sí, aquí la tienen y al reverso expresa lo que, cómo aprendieron a hacerlo. ¿Quieres el reverso? A ver, vamos. Ahora ya le dimos reverso al mapa. Al mapa. A ver, explíquenos. Bien, pues aquí encontramos la información de que realmente los mexicas aprendieron con nuestra gente de esa época a hacer el pulque. ¿Y qué pasa cuando se hace el pulque y ellos andan en sus canoas buscando la señal de su dios Huitzilopochtli para llegar a ser lo que ahora es la gran ciudad de México, que era su ciudad Tenochtitlan, ¿no? Donde ellos fueron a fundar esa ciudad. Y caminaban en sus canoas, o iban en sus canoas en todo el lago, buscando esa señal, llegaron hasta Chalco y encontraron un maguey superior a los que tenemos aquí en Santa Clara. Aquí teníamos 4 especies de maguey: el blanco, el cenizo, el manso y el apipisca, ¿sí? Pero ellos, aquellos indígenas de mexicas, ven unos magueyes muy grandes, superiores a los que se veían aquí, y se los traían, y de esa manera Santa Clara, no sé si también le compartieron a los otros pueblos, tuvieron ese maguey chalqueño por Chalco. ¿Y en qué diferenciaban los magueyes? El tipo del pulque, el raspado. Su aguamiel de todas las especies de cada una, muy sabrosa, sabrosísima. Pero ¿en qué se diferenciaba? Por ejemplo, el manso daba más que el blanco, producía más, y el cenizo daba poca. Además, el cenizo se aguzanaba la penca por fuera, ¿no? Andaba en las pencas y orodeaba ¿sí? Y salía gusano blanco y también se comía como el chimicuil, ¿sí? Y el apipisca pues era un maguey chaparrito chiquito que daba muy poca aguamiel, pero también muy gruesa, muy sabrosa, ¿sí? Y entonces el maguey chalqueño pues duraba cada maguey dando mucha aguamiel, iban raspa y raspa los clachiqueros, se iba haciendo hondo, llegaba uno, ya que dejaron de rasparlos, se metía un chico, un chavito, y ahí cabía casi de tanto ir rascándole al maguey, raspándole, ¿sí? Entonces, en eso se distinguían los magueyes, ¿sí? Entonces, de esa manera tuvimos estas especies de magueyes aquí, y
le digo, se hicieron tinacales, aparte se compraba mucho pulque ¿De qué para años data ahí El topónimo mapa, que tiene? el topónimo. Ahí tiene una fecha, ahí a un ladito. ¿Este? No, este es de 1968, pero yo creo que eso fue cuando se no, lo reconstruyeron. Pero lo leyeron por el otro lado, ¿no? Atrás. No, aquí ¿no? estaba a un ladito donde está el topónimo de Cuautitlán. A ver, Ahí que dice, a ver. es que no es que si no me ves, Ahí, ¿Lo agarro? me ves la cabellera. Ándale ahí. Más a la derecha. Ahí así. ¿De qué año data? Dice 1220 a 1229. ¿Te das cuenta? A ver, hazlo más para acá, más para afuera, ándale, más arriba, menos. Ahí está, justamente centrado. Ahí está la viborita, que es el Cuatitlán. Y ahí dice Cuatitlán de, ya sabe qué, pero sí alcanza a leer bien, 1220 a 1239. 70 y tantos, ¿no? ¿No? No, dice bueno, sí, 1200, no te me vas, compadre, no, ahí dice 750 a 771. O sea, antes de 1000 años. De 1000 ¿no? años. Entonces tiene, a ver, sepáralo más, compadre, más hacia afuera, no, sí, hacia afuera, hacia acá, no, ya te voy a acomodar. Porque ahí dice, sí, 1220 a 1239. Y el otro dice 752, que es antes, a 771. A ver quién alcanza a leer. Ahí está Jalostop. Más arriba está. Estamos hablando que más arriba está. San Cristóbal, Tuxtepec. Aquí está Catepec. Abajo dice Jajalpa. Sí, allí se comieron un pueblito llamado Jajalpa. Aquí, Jajalpa, acá está arriba Jajalpa. Y estamos hablando de un mapa de hace muchísimos siglos, ¿eh? Más abajo, aquí está Santa Clara. Bueno, antes no era Santa Clara. Era Cuatitlán. Era Cuatitlán. Pues yo sigo escribiendo mis mensajes al gobierno como Cuatitlán. No, hombre, esta es un documento que la verdad podríamos mostrar todo lo que tiene, porque tiene gran historia. No sé qué es lo que diga ahí. Lo vamos a poner. A investigar para ampliarlo. Y por ahí usted dijo que escribía todavía sus documentos como Cuatitla o como Cuatitlán. Cuatitlán. Porque, bueno, nos hacían mención que le quitaron la N, que porque se confundía mucho con Cuautitlán. Entonces, Cuautitlán y Cuatitlán casi se oyen igual, por eso le quitaron la N y nada más decían Cuatitla. ¿Es cierto eso? Tal vez sea así que lo hayan hecho, pero no debemos de estar de acuerdo, porque Tultitlán está junto a Cuautitlán y no le quitaron ninguna N, ¿no? Y Jalostotitlán y muchos pueblos tienen su N. O sea, nada más hay que defender la N. Para mí, y de respeto, para mí que esa cosa con el señor Juan Diego, ¿no? Lo reclama que es de Cuautitlán, lo reclaman que es de allá. En cambio, aquí en Santa Clara todavía hay descendencia de alguien de él, ¿sí? Y ese pleito, bueno, yo digo pleito, pero esa inconveniencia, pues le quitaron la N. Yo tengo un libro ahí que dice que a ningún pueblo indígena se le puede quitar una letra. Se los voy a mostrar en un momento dado. Sí, en un momento. Bueno, en un momento dado. Ahorita vamos de una vez para que sacarnos de duda, porque yo tengo esa duda que sí, hay que leerlo y interpretarlo bien. Cuautitlán y Cuatitlán se oía casi parecido, por lo cuá y cuá, por eso dicen que se oía parecido, por eso a Cuatitlán le quitaron la N para que dijera Cuatitla y no se confundiera con Cuautitlán. Pero ahorita en un momento vamos a ver el documento que tiene. Sí, como no. Pues sí. Vamos adelante, hasta allá.
A ver, así, me va a enseñar el documento donde dice que a ningún pueblo indígena le pueden quitar una letra. En este libro llamado Coatitlán, dice Anales de Coatitlán, ¿sí? De don José Fernando Ramírez, ¿sí? Y habla de otros personajes. ¿Por qué? Porque es una traducción de náhuatl al español, pero uno de ellos lo interpreta a su manera y el otro también lo interpreta. En unos coinciden y en unos no. Y aquí, en este documento, aquí viene escrito de que a ningún pueblo indígena se le debe de quitar una letra de su nombre. Es como si a nosotros, ¿no? Nos quitaran una letra cuando ya tenemos un nombre. Sí, yo me llamo Héctor, y ni modo que me digan Víctor, pues no, sí. Como que no sí. Coordina. Sí, este es el documento, ¿no? Y lo pueden leer cuando gusten. Sí. Ahí está. Y retomando el nombre de Coatitlán, ¿qué realmente significa? Bueno, para unas personas dicen que es nido de víboras, otros que es tierra de víboras, otros que dicen que es abundancia de víboras. Sí, con todo gusto yo les digo mi criterio. Leyendo a un historiador, a otro y a otro, diferencian. Sin embargo, reconocen que aquí nuestra comunidad explica que es un lugar de serpientes, de víboras, así habla, ¿no? De culebras inclusive. Y vamos a hablar de Coacalco. Si aquí fue nido, es el Cerro Gordo, hoy Cerro Gordo, pero el cerro es Tepet Coapile en náhuatl. Y Coacalco, ¿qué es? Es casa de víboras. Por eso luego con el buen amigo Machay, lo vacilo, abandonaste tu pueblo por ser víboras y te vas a meter a la casa de víboras. Y es cierto eso, ¿no? La historia lo habla. ¿Jorge Machay? Sí. Eso fue para a mí me decían luego, no, es que es nido de víboras. No, para nidos de víboras en mi casa. Está mi suegra, mis cuñadas. Pues sí, lo toman a mal, pero realmente son su vieja de César dice, tú dijiste, mi vieja. Pues sí, así es esta situación. A ver, vamos a seguir platicando de Santa Clara. Sí. Vamos para allá, donde estábamos sentados. ¿Afuera? No, aquí donde estábamos, vamos a ir a... por aquí. Informaciones de nuestros límites y colinancias, pero por aquí debe haber una foto de cuando se hacían los toros aquí. Bueno, el espacio... eso lo vamos a retomar despuesito. ¿Sí? Otra le voy a preguntar de cómo era Santa Clara en aquellos entonces. Sí. Ustedes dicen, ¿nos pasamos para allá? Sí. No, ahorita la va a buscar porque no la encuentra, ¿verdad? De momento, pero aquí está. A ver, don Sergio, retomando el pueblo de Santa Clara, ¿cómo antes eran sus calles de Santa Clara? Bueno, nuestro pueblo, como les explicaba hace unos momentos, un pueblo campirano, sus calles de tierra, ¿sí? La que estaba empedrada con piedra de barranca, parte de la 5 de mayo, ¿no? La 5 de mayo hasta dar tantita vuelta aquí en La Libertad. El jardín tenía como una banqueta alta empedrada con pura piedra de barranca. Y la calle venía así, era muy angosta, pasaba y ¿qué serán? A 70 metros. Sobre diagonal. Lo que hoy es diagonal, daba vuelta a la derecha. Y enseguida a 20 metros daba vuelta a la izquierda. Y después bajaba en inclinación, un tipo de diagonal. Pero esta calle para ese entonces tenía unas, decíamos, bajaditas de agua, ¿no? ¿Cómo diríamos? Cascadas empedradas. Y cuando venía la avenida, que llovía demasiado, en esas cascadas se veía bonito cómo llegaba el agua y caía fuerte y seguía, y allá había otra más, y más adelante había otra,
y así se iba el agua hasta lo que hoy es la vía Morelos, y eran puras zanjas que comunicaban con el Gran Canal, y de esa manera se Pero a ver, desaguaba. platíqueme. Dice que jalaba 20 metros, luego a la derecha, y luego... ¿Eso a qué se debía? Pues así trazaron nuestros antiguos el pueblo, pienso que así lo O sea, trazaron. había casas ahí. Sí, nopaleras, Ah, ya. eran terrenos grandes con su casa, y muchos lo tenían en la mera orilla, ¿no?, de la calle, y hacia adentro eran grandes huertas, nopaleras, y así sucesivamente, cual más tenía sus nopaleras para uso de su sustento y para ir a vender a la Ciudad de México. Bueno, tenían granadas. Entonces, no era diagonal, no era como la conocemos ahorita. No. Tenía sus... Me platicaban como unos callejoncitos, Como un ¿no? laberinto, algo así. Sí. Hasta salir había Morelos. Hasta ahí, a la vía Morelos. Ahorita me viene a la mente que dice que a usted le gustan mucho los toros. Sí. A la entrada de su casa, y otra vez gracias por la invitación, No, es casa, papá, me gusta. vi unas cabezas de toro. Sí. Podemos irlas a ver para Claro, que la gente conozca. sí, con todo su gusto. Su gusto, no, que conozca su gusto por la taromaquia. Ah, sí, me gusta mucho la fiesta brava. Le digo, nació una comisión que encabezó Machain, ¿no? Darío Ramírez, mi primo, su primo de Machain, Tecua, y unos primos que viven acá de adelante de Mela, son Ramírez, los Jimmys, yo les digo, los Jimmys, y de esa manera se hizo una comisión, y esto yo estaba de delegado cuando se hizo la comisión taurina, y fue un éxito, porque ellos estaban muy, Machain, su hermano, y los demás se relacionaron mucho con buenos matadores, buenos toreros, buenos hacendados que tenían toros, ¿no? Sí, ranchos donde tenían toros, o se les dicen ganaderos, y de esa manera se hacían muy buenas corridas, que venía mucha gente del DF, inclusive los mismos criadores de toros sabían que en Santa Clara había corrida, venían, aunque no le hubieran comprado a alguien de ellos la corrida, ¿no? Se venían a ver la ¿Y qué toreada. cartel tiene más antiguo? ¿Quién? Porque veo que conserva varios carteles, ¿no? Sí. De corridas de toro. Sí. ¿Cuál es el más antiguo que tiene? Lo tengo allá a la entrada de Zaguán, sí. Ese, el que hizo Machain. Claro que existen otros que, pues muchos los guardan, no los quisieron prestar, al mismo Machain no se los prestan, pero hubo. Sí, porque Machain fue pero el que hizo fotógrafo, ¿no? Sí, fotógrafo, hizo estos carteles. Él fue el primero en hacer de este tipo de propaganda, de información, ¿sí? Sí, porque veo que sí. Este cuadro es el que más me gusta. No sé dónde lo vi yo, Sí, fotografía. Sí, es el que más me gusta. Es de Machain. Claro que allí simula que las casas del tío Tomás acá. Ya me acordé, ese me lo enseñó Jorge Machain, sí. En donde está el encierro de los toros y atrás está la iglesia de Santa Clara. Porque antes se traían los toros arriando. Sí, nos comentaba que los traían desde Tlaxcala. Sí, de varias partes. Él les va a decir mucho. Yo y no. Me gustaría entrevistarlo a usted, a Antonio Carvajal, al otro novillero que me dijo. Sí. Mire allá las vigas, todavía el toril de vigas. Sí. Sí, entonces vamos a hacer sí. una cordial invitación también a Jorge Machain para que nos veamos a los 4 juntos, que nos estén instruyendo sobre todo pues, de los toros, que ya prácticamente se está perdiendo toda esa... Pues por falta de terreno. Este año se quería hacer corrida, pero no hay terreno. Sí. Entonces sí, vamos, para que me enseñe. ¿Salimos? ¿Salimos? Adelante. Gracias. Sí. Bueno. Dice que primero me enseñen acá de este lado don Sergio. ¿Perdón? Acá para que... Este es el portal que sale del otro lado. A ver, vamos a verlo y usted dice si lo van a enfocar. Vamos a verlo.
lo acompaño. Sí. Aquí es la cocina de la casa, pero todo estaba lleno de barricas de pulque, también allá. Mire, pase, pero aquí sí se necesita la Un poquito luz, de luz. No, así sí, no mejor que nos lo muestre. aunque sea una lámpara. Sí, ¿no? nada, que lo muestre nada más así tantito. Échame una lámpara, güero. Entonces, esta es la... Este era el paso, se abría el zaguán. Ah, este es el zaguán de madera. Sí, es el O sea, ese que da a Libertad, a la calle sí, Libertad. claro que mi papá mandó a quitar lo que era el portal, pero si a las cortinas metálicas de las accesorios le quitamos se vuelve a quedar el portal, nada más hay que ponerle la bigota que le nombraban madre, que atravesaba de un extremo a otro. O sea, aquí era por donde entraban los arrieros. Sí. Y allá se estaban todos los... En ese corralillo, Ahí es donde vamos a ir ahorita. sí, después pasaban por sus burros de regreso los arrieros, ¿no? Ahí se metían. A ver si vamos para allá tantito. Pero- Así, vamos a entrar a donde estaba antiguamente el portal, por donde entraban los arrieros a dejar su pulque. A ver, Así es. nada más que vamos a alumbrar. Adelante, sí. Miren, aunque aquí tenemos muchos telebrejos, juegos de los niños y todo está Sí, lleno. no. Pero este es el antiguo portal, Sí, este es comunica a lo comunica a que la fue calle el Libertad. portal. O sea, si quitamos esa pared, damos exactamente Esta pared no, sino quitamos la cortina. las cortinas de allá Ah, ya. con Libertad, que es una accesoria y otra, se vuelve a quedar el portal. ¿Y dónde me decía que tenía que meter la viga madre para que no se cayera? Ah, bueno, los portales antiguos tenían una bigota que de extremo a extremo, ¿no? Que soportaba todo el peso de los techos. Ajá. Sí, eso es lo que se requeriría. Entonces se llamaba viga madre. Ándele, Entonces esa es la puerta antigua. sí, Ese es por donde entraban los sí, arrieros con sus pulques, ¿verdad? sí, así es. Y ese portal, ¿cuánto tiene? No, pues le digo, yo Desde era hace pequeñito y ya, 200. Ah, ya. sí, Ya existía. sí, ya existía. Lo mismo el que seguía donde está la farmacia ahorita, hacia la escuela Justo Sierra. También había un portal para allá. Sí, Es por donde allí nacieron unos de mis primos, hijos de mi tío Juan. Ah, entonces ahora sí vamos allá a que me muestre toda su historia taurina. A ver, vamos. Adelante. ¿Qué cree que lo vamos a invitar? Para que Sí. estemos con Jorge Machay, con el torero, Sí, Antonio. Antonio Carvajal y el novillero, Y Héctor. para que hablemos de todos los toros. Sí, le digo, ellos son diestros, además lo hicieron físicamente, ¿no? Machay, una historia enorme que hicieron un libro taurino. ¿Sí? Me había Sí. dicho ese rato que tenía un amigo. Sí, mira, aquí anda el perro. Hijo, agárrate el agua porque se van a arrimar tantito. Aquí hay, ahí lo mantienes, ¿no? Sí, ponte aquí y ahí lo mantienes. Sí, pues A ¿dónde ver, empezamos? Me estaba diciendo de acá, ese es tu amigo Mario, Sí, y el que ya falleció. sí, así es. Raspando el... Estábamos también picando un maguey, ¿sí? Otros le dicen capando, ¿no? Para que produzcan el aguamiel. Nosotros, bueno, ¿Y este maguey en dónde estaba? este maguey estaba aquí en los portales de la plaza, pero en el mero rincón, ¿no? Del rincón del norte, por decir algo, porque aquel sería, no, perdón, del sur, porque aquel sería del norte, ¿sí? Me llama la atención esta fotografía que tiene de Santa Clara. Creo que no tiene mucho el dato preciso, ¿verdad? No habla. Pero esa era cuando Santa Clara, no sé si todavía esto, lo que está enfrente era Panteón. Sí, claro. Era un panteón. Bueno, la historia nos dice que fue panteón. Tengo documento que habla de cuál fue el último que se sepultó en este panteón de la iglesia y cuál fue el primero que se sepultó en el panteón de la Chacopinca. Y cuando se remodeló todo, ¿qué hicieron con los...? Hay del mismo ayuntamiento, hay fotos, nos dan un libro, bueno,
si uno se pone abusado, ir a pedir uno, donde hablan de los pueblos, sus centros, sus plazas, y aparece en distintas formas el jardín. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Y hablando de los toros, esos son los carteles que yo le comentaba. Sí, ahí están, ahí habla de qué fechas son, ¿sí? ¿Qué habla del 2000 qué? 2001, ¿no? 2004. Ah, 2004. Sí, ¿dónde está? Este 2002. 2002. Sí, De este lado tenemos de este lado tenemos 2006. 2006, A ver. ya no estaba de delegado. Esta fue la última que yo funcioné como delegado, la 2003. Y todos son pinturas de Jorge Machado. Aquí está, sí, todas. Aquí está la del 2001, la primera. Oiga, y platíqueme de esas cabezas de toros. Sí, Esas son. Aquí hay una plaquita que dice toro número 27, Napoleón I, 492 kilos. ¿Sí, ve? Estas son de los toros que vinieron a torear. de los toros que trajeron de la ganadería. de las corridas que se hacían aquí en Santa Clara, y salía muy buen toro, bravo, bravísimo. El matador le hacía buena faena, y entonces uno le decía, apártame esa cabeza, al parquidemista, algo así se llaman los que ¿Son disecados? ¿Perdón? ¿Son disecados o...? Está disecado, sí, están disecados. ¿Todos son disecados? Sí. Sí, que también, pues no, yo ya para moverme, ¿no? Ya necesitan su limpiadita. Y estas son herramientas antiguas que me decía. Ah, sí, ahí están esas Esas son Sí. para raspar el maguey. tajaderas para, en un momento dado que estorban el terreno para sembrar, con la tajadera, haga de cuenta esta sábila, ¿no? Se le cortaba con esa, A la Sí. penca. sí. Ya ven que en Jalisco la ocupan para desbaratar, Para El sacar agave. la piña. Para sacar la piña. para el sacar agave. la piña, y estas eran aquí para ese trabajo. Tengo la barretilla para picar el maguey, es con la que tenemos allí Mario y yo, sí, Ah, sí. ¿Es esa? sí, Entonces sí tiene todo un museo. sí, así es, Entonces todas las cabezas de toros son disecadas. sí, todas, Y todos fueron toros que torearon aquí. todos se torearon aquí, sí, todos. Lo que sea Machay, los que conocen de toros y de toreros, ellos son maestros, y ellos llevaban a las ganaderías y a escoger toros, ¿sí? ¿Y esa es pintura o es fotografía? De un Esa es torero? una foto también, pero que es en España, ahí dice Ah, algo, ya. sí. En la Real Maestranza dice ahí. Otra cabeza de toro. Sí, Tiene 4. sí, 4. ¿Y este arco? Ese lo compré. Ah, ya. ¿El centro de Santa Clara? No, pero Ese no es de Santa Clara. este cuadro no. Pero aquí el buen Machán conoce esta historia de haber muerto este torero, no sé, el Machán nos va a decir Ajá. dónde, y él sabe en su historia del libro que hicieron él y su hermano, dónde murió ese torero, agarrado por un toro. Y no me dígame por pagar. Ese torero, ese es de Machay, ¿no? No. Ese Bueno, sabe él me la lo historia. dio, hay que preguntarle, él me lo dio. Ah, ya. Sí, sí. Entonces, él sabe, pero infinidad de estas cosas. ¿Y estos quinqués para qué los usaban? Ah, pues eran, cuando no había energía eléctrica, se usaba con... ¿Así con el foco? No, yo ya se metí un poco. ya, pues te lo puso Sí. de extra. Sí, no, pues eran con petróleo. Con petróleo. Sí, sí, tengo varios, en la noche los prendo. Ah, qué bueno. Sí. ¿Todavía jalan? Sí, Así, ah. bueno, con el foco. Ajá, sí. Yo le quité el mechero. No, les voy a poner Le el foco. puso energía eléctrica Sí. para que se vieran. Sí. Y de este lado ve que tiene muchas herramientas. Ah, bueno,
Bueno, son arreos para los caballos. Ah, ya. Sí, allí hay un albarrón, ¿qué? Sí, albarrón, Ajá. que usan mucho los caballos del ejército. Y luego, pues allí hay una faja, un cincho, hay bozales, hay una cuarta, hay frenos de castigo. Con ese doblez que tiene es mucho castigo para un caballo, pero según el caballo también Para domarlo. que salga malón. Aquí hay otro tipo de freno, sí, se llama clancualejo y castiga más todavía que los otros a un caballo, a una bestia, a una mula. ¿Sí? ¿Y esta que es una máscara de qué? Es una máscara nada más. Nada más de... Sí. Dije, ay, se parece tanto a mí que no puedes. Sí. Eso me imagino era con el que jalaba Es el el pulque. acocote para extraer el aguamiel ahora sí, del maguey. ¿Sí? Esa es. Allá tengo otro, nomás que le había puesto, así se usaba antes, de un cuerno se cortaba la punta y se le ponía. Pero mis niños chiquitos, no él, no, pero otros más chiquitos, pues, ya sabe, traviesos, llegan y le agarran, lo bajan y le mueven el ese y se lo están moviendo, pues ya no sé ni dónde quedó el cuerno, ¿no? Ah, ya. Pero se puede corregir con una parte de un cuerno. No, pero están bien preciosos como Pero para- no de otro yo- cuerno, de otro. Sí, sí, así es. Y a ver, cuénteme de su historia que tiene de allá en las Acá. fotografías. Bueno, ¿Nos podemos acercar? sí, aguante acá enfrente, hijo. Porque no, puede jalar acá. Aquí ponte aquí. Eso, ¿no? Sí. Ahí te ve el agua. Pásense, arrímense. Bueno, a mí me A gusta. ver, pensemos por esta fotografía. A mí, ya está, bro. A mí me gusta mucho la historia de nuestro México. Y siguiendo a nuestros héroes, ¿no? Pues tenemos al gran Juárez, al gran Zapata, ahorita que es el año de mi general Francisco Villa, ¿sí? Son mis héroes ellos, los que nos dieron un México mejor, que lo han traicionado mucho los políticos, y ahora viene un cambio, ojalá y que sea para bien. Aquí tenemos al general su Cárdenas, al general Cárdenas como presidente, hablando con Plutarco Elías Calles, ¿sí? Cuando lo sacó del país, ¿no? Porque estaba haciendo estorbo. Oiga, y cuéntame de esa espada que tiene ahí arriba. Bueno, esa espada con este sombrero zapatista eran dos, me acuerdo. O sea, ese sombrero zapatista. Sí, eran dos, pero ya no más tengo ese. Mi hermano, ya de difunto, se llamaba Ariel, se lo prestó a un amigo, nunca se lo regresaron. Pero acuérdense que lo prestado es pariente de lo regalado. Sí, pero él tomó la decisión, no, me lo van a traer, hombre, y nunca. ¿Sí? Pero la espada, sí es de ese... hablamos de ese sombrero y la espada la tenía mi abuelo allá en su casa, en el cuarto de monturas, así como ahorita tengo aquí esto, ¿no? De arreos con los fustes. Allí estaban arrumbados sus sombreros y esa espada, la verdad. Pues tiene todavía mucha historia que contarnos. Sí, cómo no, dentro de lo que pueda, con todo gusto. Sí, porque tiene infinidad de cosas que todavía nos interesan, más que nada al pueblo de Santa Clara. Sí, para nuestra juventud, nuestros niños. Sí, porque ya los libros de texto pues no traen. muchas generaciones cosas, ya recientes no conocen el pueblo de Santa Clara. Sí, esta es una faja para correr caballos, ya se faja uno y a la panza del caballo. Y este era donde se cargaban el pulquito para ir a sembrar. Sí, no llevaban su chinchol allí. Así es. Hasta machete tenemos. No, sí. Y nada más es aficionado a los toros. Sí. A los gallos no. Poco. Muy poco a los gallos. Más a las carreras de caballos. Y Ya. mi hermano Ariel se aficionó más a los gallos y yo pienso que por ese lado fue como se fue pronto. Pues yo creo que lo vamos a volver a invitar para que nos platique más historias y vamos a hacerle la invitación a Jorge Machain, al señor Antonio Carvajal y al novillero a Héctor Cedillo, para que agarremos una platiquita amena. Claro, me parece bien. Si no hay más que decir, productor.
César Ramírez, el señor Sergio Ramírez, Sergio Acevedo, Ramírez. a sus órdenes. Muchas gracias por habernos presentado su casa y compartirnos un poquito de su cultura, más bien de su memoria. Estoy maravilloso Gracias. con su memoria, ¿eh? Tiene Las datos puertas- muy hermosos del pueblo de Santa Clara. Gracias. Las puertas siempre estarán abiertas para lo que es cultura, ¿sí? Y esto lo considero Y que también es vamos a cultura. dar gracias a su nieto que nos estuvo cuidando de aquí De la vaca. de la vaca grandota. Sí. La vaca que es, ¿cómo se llama? Este es el Morgan, El Morgan. sí, ¿Por qué Morgan? Nombre gringo. porque se parecen los ojos. Al pirata. El Al Morgan, pirata sí, Morgan. el de la caricatura, ¿no? El Sí. perro. Sí, El tremendísimo Morgan. así es. Bueno, por nuestra parte ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima cápsula. Con todo gusto. Y adelante, andan haciendo una buena labor ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.